Imaginemos por un momento la siguiente escena en un quirófano. Vale, te sigo. Tenemos a un cirujano brillante, con décadas de estudio a sus espaldas, premios internacionales, o sea, un conocimiento absoluto de la anatomía humana. Su intelecto es prodigioso. Un fuera de serie, vamos. Exacto. Pero en medio de una operación delicada, una enfermera le pasa el bisturí equivocado. O peor aún, suena una canción que no le gusta en el hilo musical. Madre mía. Y de repente este genio de la medicina pierde los estribos por completo. Empieza a gritar, lanza el instrumental al suelo, vamos, que sufre una rabieta propia de un niño de 4 años. Claro, un berrinche total. Y aquí la pregunta es inevitable. A ver, ¿cómo es posible que alguien con un conocimiento tan sofisticado y tan elevado opere al mismo tiempo con un nivel de madurez emocional tan primitivo? Es que esa es una de las grandes paradojas, de la condición humana. Y ocurre porque, por norma general, solemos confundir la acumulación de datos con el crecimiento personal real. Ujú, totalmente. Asumimos casi por inercia que leer un libro más, hacer otro máster o dominar una teoría técnica nueva, pues ya nos convierte automáticamente en versiones superiores de nosotros mismos. Y no es así. Y precisamente por eso, ¿vale? Vamos a desgranar esto a fondo hoy, porque en esta inmersión vamos a meternos de lleno en un concepto que hace añicos esa ilusión por completo. Sí, es un tema fascinante. Nos vamos a basar en los apuntes de la quinta conferencia del libro Psicología de la posible evolución del hombre. Esto es del filósofo y pensador P.D. Uspensky. Un texto durísimo, por cierto. Ya te digo. Y nuestra misión aquí no es simplemente añadir un par de datos curiosos al disco duro mental. Vamos a explorar una distinción vital que nuestra cultura moderna ha olvidado casi por completo. La diferencia entre lo que uno sabe y lo que uno es. Exactamente. La enorme y a menudo bastante dolorosa diferencia entre la línea del saber y la línea del ser. Porque según este texto, la evolución humana genuina solo ocurre cuando ambas líneas se desarrollan de manera simultánea. Eso es. Y para entrar en materia, lo primero que exige Uspensky es que detengamos nuestra atención en esa segunda palabra, en el ser. Claro, porque con la primera no solemos tener problemas, ¿verdad? Exacto. Con el saber lo pillamos rápido. Si planteamos que el conocimiento tiene distintos niveles, cualquier persona lo acepta sin rechistar. Ujú. O sea, es evidente que el nivel de saber de un astrofísico que calcula la órbita de un satélite no es el mismo que el de un niño de primaria que está aprendiendo a sumar. Reconocemos esa jerarquía del conocimiento al instante. Nadie discute eso, vamos, es un hecho observable en el día a día. Pero el error fundamental, el gran punto ciego de la humanidad, aparece cuando intentamos aplicar esa misma lógica al ser, a la existencia en sí misma. Ya, que pensamos que todos somos iguales en ese aspecto. Justo. Hay una tendencia a asumir que la existencia es completamente plana, horizontal. Se cree que una piedra de la calle, una planta en un balcón, un perro o un ser humano simplemente existen y que lo hacen exactamente de la misma manera. Como si fuera un interruptor, ¿no? Claro. Tratamos el verbo existir o el ser como si fuera mecánico. O está encendido o está apagado. O existes o no existes. Pero, a ver, si uno se detiene a pensarlo, resulta absurdo reducir la existencia a un simple estar ahí, ocupando espacio. Quiero decir, yo misma lo veo, ¿eh? La roca del suelo no tiene ningún tipo de proceso interno. Nada, es inerte. Claro, una planta ya incorpora procesos vitales complejos, crecimiento, reacción a la luz, luego un animal añade instinto, movimiento, cierta capacidad de sentir dolor o placer. Sí, vas subiendo el nivel. Y el ser humano ya añade a la ecuación toda una maraña de consciencia, abstracción, contradicciones internas y pensamiento a largo plazo. No puede ser el mismo nivel de ser. Exacto. Y el texto nos pide que llevemos esa observación un paso más allá. Uspensky no solo establece diferencias entre especies, sino que introduce la idea de que dentro de la propia humanidad también existen diferentes grados o niveles de ser. Ah, vale. O sea, dentro de nosotros mismos. Eso es, él habla de un ser número 1, un ser número 2, un ser número 3, y así sucesivamente. Y argumenta que el nivel de ser de una persona que opera puramente movida por instintos físicos básicos, que reacciona de manera completamente mecánica a todo, pues no es el mismo que el de alguien que ha forjado cierta capacidad de atención consciente. O de control emocional sobre sí mismo, claro. Exactamente. A ver, voy a hacer de abogada del diablo aquí, porque plantear que un ser humano tiene un nivel de ser inferior al de otro humano suena a primera vista increíblemente arrogante. Sí, puede sonar fuerte. Roza un poco el clasismo intelectual o espiritual, ¿no crees?
¿cómo se justifica esta afirmación sin caer en una especie de, superioridad moral insoportable? Esto plantea una cuestión importantísima, claro, y es crucial entender la mecánica detrás de la idea, no solo quedarse en la etiqueta superficial. Ouspensky no está hablando de dignidad humana ni de derechos civiles o de valor intrínseco. Vale, no dice que alguien valga menos como persona. En absoluto. Se refiere estrictamente al nivel de consciencia mecánica frente a la consciencia voluntaria. Pensemos, por ejemplo, en alguien que está profundamente dormido en su cama frente a alguien que está despierto y caminando por la casa. Ajá. El que duerme no es inferior moralmente al que está despierto. Simplemente se encuentra en un estado donde no tiene control sobre lo que imagina, sueña o hace. Sus reacciones son involuntarias. Claro, no puedes culparle de lo que hace en sueños. Exacto. El nivel de ser en este marco teórico se mide por la cantidad de mecanicidad y fragmentación que gobierna a la persona, frente a su capacidad de actuar con una voluntad real y unificada. Entendido. O sea, no es una cuestión de estatus, sino de estado operativo. Vale, entonces establecemos que el ser no es estático, sino que es una línea vertical que, teóricamente, debería ir escalándose. Esa es la idea central, sí. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, me parece a mí, porque tenemos que cruzar esta línea del ser con la línea del saber que mencionamos antes, y cuando ambas chocan. Bueno, los resultados son catastróficos. Un desastre absoluto. Para ilustrar esto, me viene a la cabeza una figura del mundo de los videojuegos online. Cualquiera que haya jugado a nivel competitivo reconocerá al instante al famoso jugador tóxico o, como le llaman en la comunidad de España, el tryhard. Qué buena analogía. Analicemos la mecánica de ese arquetipo, a ver. Pues imagina a un jugador que ha dedicado, cientos de horas a estudiar el juego fuera de la partida. Se ha leído todas las actualizaciones, la wiki completa. Conoce la teoría matemática perfecta. Se sabe los números de memoria. Todo, el daño exacto de cada arma, el número de fotogramas que tarda una animación, las estrategias óptimas para cada mapa. Su línea del saber, técnicamente hablando, está maximizada. Es un erudito del juego. Claro, sobre el papel es un maestro. Eso es. Pero llega el momento de jugar una partida real, con un equipo de personas. Y a los 2 minutos un compañero comete un error mínimo, o el rival hace un movimiento inesperado. ¿Cuál es su reacción? Pierde los papeles. Por completo. Carece de resiliencia emocional. No tiene paciencia. Empieza a gritar por el micrófono, insulta a todo el mundo, se frustra, tira el mando contra la pared y arruina la experiencia de forma deliberada. Un clásico. O sea, su línea del saber es inmensa, pero su línea del ser es tan pobre, tan frágil, que el menor roce con la realidad hace que todo su sistema colapse. Y fíjate, ese ejemplo ilustra con una precisión milimétrica el concepto central que advierte Ouspensky. El peligro absoluto del desarrollo unilateral. El desarrollo unilateral. Eso es. Cuando la línea del saber crece desproporcionadamente más rápido que la línea del ser, se genera una fricción interna insostenible. La persona acumula datos, teorías y lógicas supercomplejas, pero carece del recipiente emocional y psicológico necesario para contener todo eso. Y mucho menos para utilizar ese conocimiento de manera constructiva, claro. Exactamente. Es como que el conocimiento escribe cheques que la madurez emocional sencillamente no puede pagar. El jugador sabe qué hay que hacer para ganar, pero no es el tipo de persona capaz de mantener la calma necesaria para ejecutar esa acción bajo presión. Una desconexión total. Y el resultado de esa contradicción, según el autor, es que el desarrollo real del individuo se detiene por completo. Queda paralizado. Wow. De hecho, el texto recalca que, llegado a cierto punto, si el ser no acompaña al saber, ese mismo conocimiento empieza a volverse destructivo. Crea un falso sentido de superioridad que aísla a la persona de la realidad por completo. Ya, se creen por encima del bien y del mal. Pero a ver, si este desarrollo unilateral es una vía muerta, ¿por qué nuestra cultura parece fomentarlo tanto? Esa es la gran tragedia moderna. Es que prácticamente todo nuestro sistema educativo y profesional está diseñado para premiar y engordar exclusivamente la línea del saber. Totalmente de acuerdo. Evaluamos a las personas por su capacidad de memorizar datos y regurgitar teorías, sin importar lo desastrosas que sean sus vidas internas o, cómo tratan a los demás. Pues el texto aborda directamente esta ceguera estructural. Ouspensky lanza una crítica feroz contra la sociedad, señalando que la humanidad actual aplaude los desequilibrios y admira locuras de forma casi reverencial. Hemos normalizado la disonancia, o sea... Exacto.
Asumimos sin ningún problema que un individuo puede ser un mentiroso empedernido, alguien profundamente egoísta, irracional o incapaz de mantener un compromiso, y simultáneamente le otorgamos la etiqueta de gran pensador, filósofo genial o artista visionario. Claro, es el clásico mito del genio atormentado. Ese mismo. Siempre separamos la obra del autor para justificar comportamientos nefastos. Decimos cosas como, bueno, sí, como ser humano era un desastre, trataba fatal a su familia y era inestable, pero mira qué teoría física tan maravillosa formuló. Se le perdona todo. Exacto. Le damos un pase libre a la miseria de su nivel de ser en favor de su altísimo nivel de saber. Pues para Ouspensky separar esto es una ilusión peligrosísima. Argumenta que desde la perspectiva de la evolución real, lo que nosotros etiquetamos coloquialmente como originalidad excéntrica o la locura propia del genio, no son más que síntomas evidentes de una debilidad crítica en la línea del ser. Ya. Y hay un pasaje en la conferencia que desmonta este mito de forma categórica. El texto sostiene que no se puede ser un gran pensador o un gran artista con una mente pervertida o inconsistente, como no se puede ser un boxeador profesional o un atleta de circo si uno está sin fuerza física. ¡Wow! Eso es muy contundente. Lo compara directamente con carecer de la musculatura básica para ejercer un oficio físico, vamos. Literalmente. Pero, a ver, ¿por qué alguien no puede ser un gran pensador si su mente es inconsistente, siempre y cuando su intelecto sea brillante? Yo esto no lo termino de ver. Vale, te lo explico. Porque el intelecto es solo una herramienta, pero la percepción de la verdad requiere que la máquina completa funcione sin distorsiones. Si el ser es débil, la lente a través de la cual la persona observa el mundo está agrietada. Ah, claro, la percepción está sesgada. Eso es. Un nivel de ser inconsistente significa que el individuo está gobernado por sus miedos, sus complejos, su vanidad o su deseo de reconocimiento. Por tanto, las teorías que produzca, por muy intelectualmente sofisticadas que sean, van a estar inevitablemente contaminadas por esas debilidades internas. Tiene todo el sentido. No pueden alcanzar una comprensión profunda de la realidad porque su propia estructura interna colapsaría ante verdades que ataquen a su ego. Es como intentar construir un rascacielos imponente, que sería el saber, sobre unos cimientos de barro que representan el ser. Tarde o temprano la estructura cede. Vale, la gravedad del problema está clarísima. Caminar por el mundo engordando el cerebro mientras dejamos el ser atrofiado y desnutrido es una bomba de relojería. Una bomba que siempre explota. La gran pregunta que surge ahora es la mecánica del asunto. A ver, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué es tan difícil desarrollar la línea del ser en comparación con la línea del saber? Nos cuesta muchísimo más. Bueno, si conectamos esto con la visión más amplia del autor, la clave está en comprender desde qué parte de nuestra mente operamos la mayor parte del tiempo. El texto identifica al gran culpable de este estancamiento, al que llama el aparato formatorio. El aparato formatorio. Suena a un componente de un motor antiguo, ¿eh? Y la analogía industrial es muy acertada, de hecho. El aparato formatorio es, según esta clasificación, la parte más mecánica, repetitiva y básica de nuestro centro intelectual. Vale. Su función no es pensar de manera profunda ni original, sino clasificar estímulos rápidamente. Funciona a base de etiquetas rígidas en plan blancos y negros, asociaciones básicas y reacciones programadas. Vamos, la ley del mínimo esfuerzo. Exacto. Es la parte de la mente que, ante un problema complejo, regurgita automáticamente una frase hecha o un eslogan político memorizado, ahorrándonos el esfuerzo titárico de reflexionar realmente sobre el asunto. Fíjate, para visualizar cómo funciona esto mecánicamente en nuestro día a día, creo que la metáfora moderna perfecta no es el típico ir en piloto automático. Es algo mucho más invasivo. A ver, cuéntame. Yo creo que es como vivir usando el teclado predictivo del móvil. Ostras, qué bueno. Desarrollemos esa idea. Pues cuando uno escribe un mensaje rápido en WhatsApp o donde sea, a menudo simplemente va pulsando la siguiente palabra que el algoritmo del teclado le sugiere. Sí, sin pensar. Y esa sugerencia se basa en lo que uno ha escrito en el pasado, cientos de veces. Al usar el texto predictivo, uno no está creando un pensamiento nuevo, simplemente está dejando que el sistema mecánico escupa la respuesta más estadísticamente probable basándose en sus propios hábitos y rutinas. Claro. Uno cree que está manteniendo una conversación fresca, pero en realidad es un algoritmo regurgitando el pasado. Eso es, en esencia, lo que hace el aparato fonodedor con nuestra vida, ¿no? Nos da la respuesta prefabricada para ahorrarnos el consumo de energía que requiere el pensamiento consciente. Esa comparación revela perfectamente la trampa, de verdad.
Operar desde el aparato formatorio es vivir gobernado por el texto predictivo de la mente. Mientras uno confía en esas sugerencias mecánicas, el ser no realiza ningún esfuerzo y, por tanto, pues no se desarrolla. Se queda atrofiado. Exacto. El individuo pasa los días asimilando nuevos datos técnicos, pero los procesa a través de esta misma maquinaria rígida y automática. Esto genera un estado de fragmentación profundo. El cuerpo está presente, pero la atención vaga por asociaciones mecánicas inconexas. Como estar en babia. Eso es. La consciencia permanece sumida en un sueño profundo, convencida de que está despierta simplemente porque tiene los ojos abiertos. Es una imagen bastante desoladora, la verdad. Entonces, si vivir a merced de ese texto predictivo mental mantiene atrofiada nuestra línea del ser, ¿cuál es la solución? ¿Cómo forzamos al sistema a salir de ese bucle automático para que la musculatura del ser empiece a crecer de una vez? El antídoto que plantea el sistema de Ouspensky es un concepto engañosamente simple, pero cuya ejecución exige una fricción tremenda. Lo llama el recuerdo de sí. ¿El recuerdo de sí? A nivel semántico suena a nostalgia o a buscar en la memoria. ¿Cómo funciona esto mecánicamente? No tiene absolutamente nada que ver con la memoria del pasado, ¿eh? Es un esfuerzo radical en el tiempo presente. Normalmente, cuando observamos algo, toda nuestra atención sale hacia el objeto. Hacia afuera. Claro. Si leemos un libro, nos perdemos en el libro. Si nos enfadamos con alguien, toda nuestra atención es absorbida por ese enfado y nos olvidamos de nosotros mismos. Totalmente cierto. Pues el recuerdo de sí es la práctica de dividir la atención de forma deliberada. Consiste en observar el mundo exterior o realizar una acción, pero manteniendo simultáneamente un porcentaje de esa conciencia anclada en la sensación de la propia presencia. Ah, vale. O sea, no se trata solo de observar la corriente del río de los pensamientos desde la orilla, que es lo que suele recomendarse en muchas prácticas modernas tipo mindfulness. No, va más allá. Es literalmente sentir los propios pies clavados en la arena de la orilla mientras observas cómo pasa el agua. Es mantener esa doble consciencia. Percibo el mundo, pero también me percibo a mí misma percibiéndolo. Esa es la mecánica exacta, y el texto es tajante al respecto. Este estado no es natural para el ser humano mecánico, y sostenerlo, aunque sea durante unos pocos minutos, exige una voluntad de hierro. Me imagino que agota. Agota muchísimo. Es un esfuerzo consciente continuo que va en contra de la inercia de toda nuestra maquinaria biológica. Las verdaderas cualidades que elevan la línea del ser, como la consciencia continua y la voluntad inquebrantable, no son atributos con los que nacemos. Ni dones caídos del cielo. Para nada. Ouspensky advierte que uno no puede recibir estas cualidades pasivamente, solo se pueden forjar mediante el propio esfuerzo de ir en contra de las respuestas automatizadas. Y aquí es donde entra el factor del dolor o la incomodidad, supongo, porque darse cuenta del nivel de automatismo con el que operamos a diario es un golpe durísimo para el ego. Exige admitir que casi nada de lo que hacemos es realmente voluntario. Es un golpe demoledor, yo mismo lo reconozco, pero es el paso imprescindible. Sin el reconocimiento sincero de que uno carece de voluntad real y de conciencia plena, no puede haber deseo de obtenerlas. Claro, no buscas lo que crees que ya tienes. Exacto. Y hay una metáfora en los textos relacionada con esto que lo enmarca muy bien. Señala que entregar conocimientos de un nivel superior o verdades objetivas complejas a una persona que no ha cultivado previamente la fortaleza de su ser sería una irresponsabilidad. ¿Como de irresponsable? Sería tan irresponsable como tomar a un hombre cualquiera que pasea por la calle, ponerle un uniforme y nombrarlo de repente general de un ejército en plena batalla. Madre mía, el desastre sería absoluto. El pobre individuo no sabría ni interpretar la información. La presión de las tropas le haría colapsar en 2 minutos. Completamente. Y las decisiones que tomaría, basadas en el pánico y en la ignorancia de su bajo nivel de ser, destruirían a todo el batallón, sin duda. Precisamente. La falta de preparación interna frente a una responsabilidad externa enorme siempre genera destrucción. Es la demostración final de que el nivel de ser de una persona determina, en última instancia, su verdadera capacidad de comprender y utilizar cualquier conocimiento que adquiera. O sea que no sirve de nada leerse la wiki del juego si luego vas a romper el mando. Tal cual. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto si volvemos a la premisa con la que abrimos? Si solemos pensar en nosotros mismos como ordenadores que solo necesitan instalar más y más programas de conocimiento, Ujú. la cruda realidad que plantea este texto
es que todo ese software de última generación, esos terabytes de datos intelectuales, no sirven absolutamente de nada si nuestro sistema operativo central, que es la línea de nuestro ser, no se actualiza a la vez. Es un cuello de botella. Exacto. Seguir metiendo datos en un ser mecanicista y reactivo es crear un jugador tóxico a gran escala. Alguien lleno de teoría, pero incapaz de soportar el peso de la realidad sin colapsar. La línea del saber y la línea del ser están condenadas a entenderse, o el progreso humano es simplemente una ilusión muy bien decorada. Lo fascinante de esta idea es que nos devuelve la responsabilidad total. Ya no se trata solo de qué libros leemos o qué títulos acumulamos, sino del tipo de persona en la que nos estamos convirtiendo mientras los leemos. Es que lo cambia todo. La evolución no es el premio por acumular información. Es el resultado del esfuerzo sostenido por dejar de ser máquinas reactivas. Totalmente. Y creo que esta disección nos deja con una reflexión final lo suficientemente provocadora como para masticarla durante los próximos días. A ver. Mente que no las posee de fábrica, cabe observar nuestro día a día con una lupa diferente. Una mirada más crítica. Sí, en nuestras interacciones rutinarias, en nuestros debates o en nuestros trabajos. Si uno se fija, ¿dónde creemos poseer un saber absoluto e inamovible? Mientras nuestras reacciones defensivas, nuestra falta de paciencia y nuestros berrinches emocionales dejan en evidencia que nuestro nivel de ser sigue estancado en el punto de partida. ¡Qué gran pregunta! En resumen, ¿en qué aspectos precisos de nuestra vida está escribiendo nuestro conocimiento cheques que nuestro ser actual sencillamente no puede pagar? Ahí lo dejamos.